Bien, jóvenes. Entonces, estoy presentando, mis estimados, ¿logran apreciar? ¿Sí? ¿Va bien, Sí, jóvenes? profesor. ¿Estoy presentando? Sí, correcto. Ya. Entonces, vamos a resolver de la semana, comparando con el ciclo ordinario, jóvenes, vamos a resolver inecuaciones en una variable, determinantes de orden 2 y 3, sistema de dos ecuaciones lineales en dos variables, sistemas no lineales, sistema de tres ecuaciones lineales en tres variables. Estos temas, el de determinantes y lo que viene, jóvenes, de nuevo se enseña en el primer ciclo, sí, inclusive en algunas carreras, en las de ingeniería. El curso se llama Álgebra Lineal 1 y Álgebra Lineal 2 y hay bastante que hablar en clases de universidad sobre determinantes, ¿ok? Inecuaciones en una variable no se revisa en clases de universidad. Bien, jóvenes, espero que sepas que para poder entender, jóvenes, una clase virtual hay que estar muy concentrados, muy atentos para que todo vaya bien. Entonces, inecuaciones en una variable. Vamos a resolver dos o tres tipos de inecuaciones. El primer tipo de inecuación, jóvenes, se llama inecuación polinomial de grado superior. Entonces, el mismo nombre sugiere que tú vas a tener un polinomio en un miembro. Cualquiera de las cuatro desigualdades que conocemos, menor igual, menor estricto, mayor estricto y un cero en el segundo miembro. Entonces, te presento una inecuación polinomial. Mis estimados, a estas alturas, una de dos, tú estás con otra ventanita en donde estás revisando las partes teóricas a la par con lo que estoy explicando, o estás con la versión impresa y de nuevo estás moviendo las hojitas viendo en qué parte estoy. Espero que estés haciendo eso. ¿Y cómo se resuelve una inecuación polinomial? Bien, jóvenes, en este caso, el polinomio está factorizado. Usualmente no va a estar factorizado, ¿sí? Y entonces, una vez que está factorizado, para que sea resuelto, se trabaja, jóvenes, con el método de los puntos críticos. Ese método se vio en la semana 2. En el paso 1, jóvenes, por el momento dice un mayor estricto, ¿cierto? Vamos a igualarlo a 0. Lo que se quiere es encontrar los puntos críticos y cada factor se iguala a 0 y vas a encontrar valores de x. Si tú igualas a 0 el 9, profe, igualas a 0 el menos 3, igualas a 0 el 4, igualas el a 0 menos 7. Estos números, jóvenes, su nombre son los puntos críticos, ¿ok? Este es en el paso 1. Estamos desarrollando el método de los puntos críticos. En el paso 2, jóvenes, vamos a ubicar los puntos críticos en la recta real, ¿ok? Y entonces, menos 7 a izquierda, menos 3, 4 y 9. La ubicación de nuestros puntos críticos en la recta real. ¿Hasta ahí bien? Y luego, jóvenes, tenemos que tener cuidado con el paso 3. Todo depende, jóvenes, de la desigualdad, ¿cierto? Aquí dice mayor estricto. Entonces, tenemos que determinar si los puntos críticos resuelven o no a la inecuación. Y obviamente, jóvenes, tú tienes que darte cuenta, el detalle es que tú lo percibas. Por ejemplo, este circulito, si yo lo sombreo, va a significar que 4 es solución. Y si tú reemplazas 4 aquí, jóvenes, él es un 0. Ya no pierdas tiempo porque los otros son números que no son ceros. Cero por números que no son ceros, el producto de ellos es cero. ¿Cero es mayor que cero? No, profe. Por lo tanto, este circulito se deja sin sombrear en señal que no se considera el valor 4 para x. Y de manera similar para el valor 9, para el valor menos 3 y para el valor menos 7. ¿Hasta ahí bien? Entonces, ahora, jóvenes, la recta real, ¿sí? Tiene o ha sido dividida en una zona, dos zonas, tres zonas, cuatro zonas, cinco zonas. Queremos determinar en qué zonas, jóvenes, en qué zonas se encuentran las soluciones. De acuerdo a este procedimiento, en el paso 4, jóvenes, vamos a asignar del lado derecho hacia el lado izquierdo signos a las zonas que he mencionado, comenzando con el signo positivo y de manera alternada negativo y positivo y negativo y sucesivamente.
Y ahora vamos a prestar atención a lo siguiente. En el paso 5, jóvenes, dice que este polinomio es mayor que 0. El mayor que 0 sugiere, jóvenes, los signos positivos. ¿Ok? Entonces, para eso solamente tenemos que sombrear las zonas que tengan el signo positivo, como estás apreciando. ¿Ok? Entonces, en estas zonas sombreadas se encuentran las soluciones de la inecuación. El conjunto solución viene a ser la unión, jóvenes, del intervalo abierto de extremos menos infinito a menos 7, unido con el intervalo abierto que va de menos 3 a 4, unido con el intervalo abierto que va de 9 a más infinito. ¿Listo? Bien, no necesariamente también, jóvenes, los exponentes de estos factores son unos, como vamos a ver dentro de un momento. Puede ser que estos factores tengan exponentes, hay veces ponen 2021, 2019, etcétera. O puede ser que alguno de estos factores tengan, jóvenes, o estén afectados por radicales de índice par o índice impar. O puede ser que alguno de estos factores tenga la presencia de valor absoluto. Además, pueden, no necesariamente, jóvenes, como vamos a ver, tener, bueno, dentro de un momento vamos a presentar las inecuaciones fraccionarias. Y una inecuación fraccionaria se transforma, jóvenes, en una inecuación equivalente a una polinomial. Finalmente vamos a resolver mayormente inecuaciones polinomiales. ¿Listo? Bien. Solamente quiero avisarte que si tú no logras entender, me tienes que poner en aviso para poder explicarte mejor. Todo depende de que tú me avises, ¿ya? Entonces te decía, ¿no? A ver, retrocedo. Te decía que no necesariamente estos factores van a estar elevados a la 1. Pueden estar elevados a exponentes, en verdad, pares o impares, que es lo que nos interesa a nosotros observar. Y no debes tener temor. El alumno ve un factor elevado a exponente 1.000.000. Ah, profe, está complicado esto, ¿no? Y se desanima de resolver. Solamente me va a interesar saber, observar rápidamente si es par o impar. Jóvenes, vamos a presentar algunos casos. Caso 1, dice A elevado a la 2n por B mayor que 0. Mis estimados, este A es un factor, este B es un factor, no son números por si acaso, ¿ya? Entonces, cuando tú ves el exponente 2 por n, entonces es evidente que si este n es entero positivo, este es un exponente par. Y decimos que esta inecuación, ¿sí?, equivale a escribir lo siguiente, a que A no es 0 y que B es positivo. Para que puedas ver la aplicación de este caso, ejemplo 2, resuelve x menos 6 al cuadrado por x más 3 mayor que 0. ¿Listo? Entonces, es evidente que este es como el A, el B juega como el A, y el x más 3 juega como B. ¿Listo? Entonces, lo que decimos es que el x menos 6, jóvenes, al cuadrado se retira de la inecuación y tenemos cuidado que x menos 6 no sea 0 y nos quedamos solamente con que x más 3 es mayor que 0. Quiero ponerte en aviso lo siguiente. A ver, primaria ya, sexto grado de primaria, 5 por x mayor que 0. Entonces, ¿qué, mis estimados? ¿Qué haces con el 5? A ver, ¿se animan a participar? 5 por x mayor que 0. ¿Listo? 5 por x mayor que 0. Sexto grado primaria, entonces x mayor que 0. ¿Qué hiciste con el 5? Se retiró de la inecuación, ¿cierto? ¿Pero por qué se retira de la inecuación? Semana 2, jóvenes. El 5 es un número positivo. Por eso se retira de la inecuación y el detalle es que no cambia el sentido de la desigualdad. Ese es el detalle. A elevado a la 2n, jóvenes, debido a este mayor estricto, es mayor que 0. Lo retiro de la inecuación, ¿ok? Y debo tener cuidado de que ese A no sea 0, porque si ese A es 0, te va a quedar 0 mayor que 0 y es un absurdo. Estoy tratando de justificar, jóvenes, este resultado, ¿ok? Entonces tienes que x no es 6 y tienes que x es mayor que menos 3.
es directo, mis estimados, espero que sí lo puedas ver. Menos 3 y luego te vas hacia la derecha y el 6 está más a la derecha de el menos 3. Por lo tanto, debemos tener cuidado con, bueno, aquí me presentan el gráfico. De repente no me has acompañado en lo que estaba visualizando. ¿Sí? Y aquí tenemos el 6, pero el 6 no lo quieres o no lo debes tomar. Por lo tanto, jóvenes, el conjunto solución es el intervalo abierto de extremos menos 3 a más infinito, quitándole el 6. ¿Listo? El segundo caso, observa, aquí era un mayor estricto que 0, aquí es un mayor igual que 0. ¿Listo? Ahora, retiramos el a elevado a exponente par. Debido al mayor igual, decimos a elevado a la 2n o a elevado a exponente par siempre es mayor o igual que 0. Lo retiro, pero ahora debo salvar el valor de a igual 0, porque si a es 0, jóvenes, te queda en el primer miembro 0 mayor o igual que 0, y eso sí es correcto. ¿Listo? O te quedas con que b es mayor o igual que 0. Ejemplo 3, x más 7 al cuadrado multiplicado por x menos 4 mayor o igual que 0. De nuevo, el x más 7 juega como el a, el x menos 4 juega como el b, y decimos entonces que esta inecuación es equivalente, jóvenes, a lo siguiente. X más 7 al cuadrado es siempre mayor o igual que 0 debido a él. ¿Ok? Lo retiro, pero salvo a la solución menos 7. Y me quedo con x menos 4 mayor o igual que 0. Una solución es x menos 7, el valor de menos 7, o x mayor o igual que 4. Como puedes darte cuenta, ¿sí? De 4 hacia la derecha y el menos 7 está más a la izquierda del 4. Entonces, nuestro conjunto solución va a ser un intervalo al cual hay que unirle este numerito menos 7 o ese valor menos 7. De nuevo, si es que no logras acompañarme visualizando, ¿sí? Aquí tenemos el extremo cerrado, el circulito sombreadito y el menos 7 que está fuera del intervalo, pero él es una solución de la inecuación. Por lo tanto, el conjunto solución viene a ser el intervalo que va de o desde 4 hasta más infinito o a más infinito unido con el menos 7. Observa, en estos dos casos los exponentes eran pares. Ahora, jóvenes, voy a trabajar de manera similar al caso 3, perdón, al caso 1 y al caso 2, pero con exponentes impares, ¿sí? Para los exponentes impares, jóvenes, lo que se hace de manera práctica es eliminar o borrar el exponente impar. O sea, a elevado a la 2n más 1 por b mayor que 0 es equivalente con a por b mayor que 0. ¿Qué es lo que se ha hecho, jóvenes? Se borró, profe, el exponente 2n más 1 y se pasa a resolver. Ejemplo 4. Resuelve x menos 5 al cubo por x menos 7 mayor que 0. Directamente este cubo, jóvenes, se borra y te quedas con x menos 5 por x menos 7 mayor que 0. ¿Quiénes son los puntos críticos? Si igual a 0, si igual a 0, 5 y 7. ¿Cierto? Los ubicas en la recta real, 5 a izquierda, 7 a derecha, y decidimos si estos puntos críticos resuelven o no a la inecuación, y la respuesta es que no. Si tú reemplazas 5, tienes 0 por un número que no es 0, 0 es mayor que 0, no. Por eso es que no sombreamos el extremo 5 y similar el punto crítico 7, este circulito. ¿Ok? Y luego viene la asignación de los signos a cada zona que se ha encontrado de manera intercalada, más, menos, más. Y sombreamos las regiones sugeridas por el mayor que 0 que tengan el signo positivo. En ellas se encuentran nuestras soluciones. El conjunto solución es la unión de los siguientes dos intervalos, de menos infinito a 5, unido con un intervalo que va de 7 a más infinito. ¿Listo?
Cuando tienes entonces factores elevados a exponente impar, es más sencillito. De todas maneras, siempre hay que estar como que muy atentos, muy despiertos. Ejemplo 5. Resuelve. Bien, mis estimados. Necesito que recuerdes el 5 por x mayor que 0. Y te decía, en sexto grado de primaria, el profe nos decía, tarja el 5 y te quedas con x mayor que 0. La justificación correcta es que el 5 es un número mayor o positivo, si quieres, y se retira de la inecuación. Entonces yo necesito preguntarte, a ver, vamos a sondearlos, ¿ya? ¿Puedes decirme si él es positivo o negativo? Este polinomio cuadrático. A ver, ¿alguno de ustedes lo tienes? Usualmente, jóvenes, cuando nosotros tenemos polinomios cuadráticos y no tenemos, jóvenes, o queremos saber si es positivo, tenemos que recurrir al trinomio, ¿cierto? Al trinomio positivo o al teorema de la, al teorema de la discriminante, ¿ok? Entonces, si es que no te recuerdas, a por x cuadrado más b por x más c es siempre mayor que 0 para cualquier valor de x real si el coeficiente principal es 1 y el triangulito, jóvenes, es negativo. ¿Ok? Entonces me ayudas. A vale 1, positivo, profe. Calcula el triangulito. El triangulito, b al cuadrado. 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 3 es negativo. Debido a eso, el joven es siempre positivo. Él es como un 5. Por lo tanto, lo puedes retirar de la inecuación y el detalle es que no cambia el sentido de la desigualdad. ¿Ok? Entonces, aquí me parece que el colega encargado de la semana desarrolla los detalles que te mencioné en caso no me has acompañado mentalmente. Y luego nos quedamos solamente con que x menos 4 es mayor que 0. Por lo tanto, x es mayor que 4 y el conjunto solución es el intervalo abierto que va de extremos 4 y más infinito. ¿Ok? Listo, mis estimados. De nuevo, si tienen algún inconveniente, gracias Vladimir por participar, reciente Leo, me avisan. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Seguros? Ejercicio Me parece, 1. ¿Sí? ¿por qué dijo que había borrado el x al cuadrado, x al cuadrado más x más 3? Por eso, mi estimado, te decía, a mí me gustaría poder, jóvenes, tener una interacción, ¿no? Para pedirte que escribas y ver lo que escribes y ahí hacerte la corrección. Mencioné el teorema del trinomio positivo. Si tú tienes ahí, abre una ventanita y escribe teorema del trinomio positivo. Y lo mencioné, mi estimado, tienes que estar mucho más atento. Ya lo voy a decir de nuevo. A por x cuadrado más b por x más c es siempre mayor que 0 para cualquier número real. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando el coeficiente a es positivo y cuando el triangulito es menor que 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy observando el coeficiente A. El coeficiente A es 1, es positivo. Estoy calculando el discriminante. El discriminante B al cuadrado. 1 al cuadrado menos 4 veces A por C, 1 por 3 negativo. Entonces, por el teorema del trinomio positivo, aquí debe ser 3. Voy a corregir, ese sí no salió bien. Otro, lo estoy explicando por segunda vez. A ver, permíteme. Inevitable, todas las animaciones tienen que pasar, no puedo ir hasta ese punto. Listo. Ahora sí, aquí había un 1, no era correcto, era más 3. ¿Está bien? El que preguntó, ¿estás Profesor, conforme con la respuesta? gracias. Sí. Mis estimados, les decía, el éxito de una clase virtual es que estés muy concentrado, muy concentrada. Y si tú tienes dudas, puedes abrir otra ventana y escribir ahí al buscador o repasar o abrir rápidamente algunos archivos de clases pasadas
y tú mismo quitarte la duda, y si es que no fuese así, me avisas. ¿Ok? Yo no he hecho hasta ahora nada extraordinario, mis estimados. ¿Ok? Entonces el conjunto de solución es el intervalo abierto de extremos 4 y infinito. ¿Listo? Con esta parte teórica comenzamos a resolver el primer ejercicio. ¿Ok? Hay la suma de los 4 menores soluciones enteras de esta inecuación. Mis estimados, tú ves un polinomio, ves una desigualdad. Esta es una inecuación polinómica. ¿Y cómo es su forma? El polinomio, su forma general, profe, es el polinomio en un miembro. Cualquiera de las 4 desigualdades y luego el 0. Aquí está desordenado, no está en la forma general. Eso es lo primero que tienes que notar. ¿Ok? Entonces lo llevamos todo al primer miembro. ¿Listo? Y un detalle también adicional. Aquí está tu polinomio. Aquí está la desigualdad. Y aquí está el 0. Jóvenes. Siempre cuando uno resuelve una inecuación polinomial, el coeficiente principal debe ser positivo. Este -2 no me está ayudando. Debido a eso, multiplico por -1 cada miembro. ¿Ok? Y cuando multiplicas por -1 cada miembro, este coeficiente se vuelve en positivo. 2 por x cubo, haces trabajar este signo negativo, ¿sí? Con cada uno de estos términos, -5 por x cuadrado, -4 por x más 3. Y como espero recuerdes de la semana 2 o de la semana 1 inclusive, el sentido de la desigualdad cambia. Dice menor o igual, cambia mayor o igual que 0. ¿Ok? 1 menor que 2. Multiplica por -1 cada miembro. -1 por 1, -1. 2 por -1, -2. ¿Quién es mayor ahora? ¿-1 o -2? ¿Lo tienes? -1. ¿Y qué pasó entonces con el sentido de la desigualdad? Cambió. Eso no tiene que tener ningún inconveniente. Tú tienes que ser astuto para poder generar ejemplos accesibles, fáciles y quitarte la duda. Luego estamos en un aprieto porque te decía que cuando uno resuelve una inecuación polinomial, el polinomio generalmente no aparece factorizado. Muchas veces no aparece factorizado y hay que factorizarlo. ¿Ok? Y entonces tenemos, jóvenes, un polinomio cúbico. Aquí nos es más rentable en tiempo poder, jóvenes, utilizar el método de los divisores binómicos. Y él, jóvenes, requiere que tú te concentres en el término independiente y en el coeficiente principal para que puedas observar, ¿sí?, a sus divisores. Pero si eres más astuto, discúlpeme que esto se activa de manera automática, observa, mira, haz que x sea 1, y x es 1, y x es 1, ¿me ayudas ya? Olvídate de mayor o igual que 0, trabaja solamente con el polinomio. 2 menos 5 menos 4 más 3. ¿Lo tienes? ¿Sí? ¿Cuánto es el resto? Por la evaluación numérica. ¿Sí? Mira, hay dos opciones. Tú cuando estás en un examen de admisión y vas a trabajar con división de polinomios o estás buscando raíces del polinomio, usualmente, jóvenes, el 1 o el -1 o el 2 o el -2 hacen que el resto sea 0 en la división por Horner o por Ruffini. ¿Ok? Entonces, te decías, con el 1, 2 menos 5, tiene -3, ¿cierto? ¿Sí? -7 más 3 no da 0. El 1 no es raíz del polinomio. Pero si tú haces que x sea -1, -1, x al cubo, -1 al cubo, -1 por 2, aquí tienes un -7, ¿cierto? -4 por -1, 4, más 3, 7, -7 más 7, 0. Ese detalle te invita a que tú concluyas que el -1 es una raíz del polinomio. Y luego entras a la división por Ruffini. Aquí es más fácil verlo así porque si me voy por el método de los divisores binómicos voy a gastar tiempo. Entonces, como vas a dividir, el polinomio debe ser completo y ordenado en forma descendente, el dividendo. Ahí tienes a tu dividendo, ¿cierto? Completo y ordenado en forma descendente.
El -1, ¿sí? Es ubicado en este lugar. Nosotros ya sabemos que es 0. Estamos en búsqueda del cociente, ¿ok? El 2 baja a este lugar. 2 por -1, -2. Suma -7. -7 por -1, 7. Sumas es 3. Multiplicas y consigues un -3 y la suma es 0. Entonces el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Entonces decimos x más 1, ¿sí? Multiplicado por -1 proviene de x más 1. X más 1 es el factor multiplicado por el cociente. Él es el cociente, ¿ok? 2 por x cuadrado menos 7 por x más 3, mayor o igual que 0. A continuación, jóvenes, sí, alégrate, porque en este polinomio cuadrático, me hubiese gustado una animación con un aspa, 2 por x, 2 por x, por x, ¿ok? Menos 3 para que tengas menos 6 veces x, y aquí un -1 para que tengas un menos x y consigas menos 7 veces x. Entonces tendríamos x más 1 multiplicado por 2 por x menos 1 multiplicado por x menos 3 mayor o igual que 0. Entonces aquí ya se parece a lo que nosotros hemos resuelto en el primer ejemplo, ¿sí? Utilizando el método de los puntos críticos, se iguala a 0 mentalmente, y cada uno de estos factores se iguala a 0, y vas encontrando los puntos críticos. Si él igualas a 0, -1, profe. Él igualas a 0, 1/2, profe, es el valor de x. Él igualas a 0, 3 es el valor de x. Los números que he mencionado son los puntos críticos. En el siguiente paso, jóvenes, los ubicas en la recta real a los puntos críticos, y luego tienes que decidir si los puntos críticos son soluciones o no, ¿sí? Y aquí sale como que de golpe. Debido al mayor igual, jóvenes, cada punto crítico es una solución de la inecuación, por lo tanto, estos circulitos deben ser sombreados. Y luego viene la asignación de signos para cada zona que se ha originado en la recta real, comenzando con el signo positivo, negativo, de manera intercalada, positivo y negativo. Y debido, jóvenes, al mayor igual que 0, necesito que observes que cuando yo decido sombrear cada punto crítico, estos circulitos, perdón, estás resolviendo la ecuación. Te falta trabajar con el mayor que 0, y el mayor que 0 sugiere sombrear las zonas con los signos positivos. Por lo tanto, el conjunto solución es la unión del intervalo cerrado de extremos -1 y 1/2 con el intervalo que va de 3, o desde 3 a más infinito. Ahí es la suma de las 4 menores soluciones enteras. Queremos soluciones enteras, las 4 menores soluciones enteras. Tenemos al -1. ¿Qué otro valor, jóvenes? El 0. El 1/2 no. Avanzamos al valor entero 3 y también el valor entero 4. Y sumemos estos 4 valores obtenidos para concluir que nuestra respuesta es 7 menos 1, 6. Bien, jóvenes, depende de ustedes. Si tuviesen preguntas, ¿todo bien? ¿Listo? Luego, mis estimados, te comentaba de las inecuaciones fraccionarias. El mismo nombre sugiere, jóvenes, la forma de la inecuación. Inecuación fraccionaria. Va a aparecer una fracción en un miembro, cualquiera de las 4 desigualdades en el otro miembro, y un 0 en el segundo miembro. ¿Listo? Entonces, la parte teórica nos dice que toda inecuación fraccionaria, sí, es equivalente a una inecuación polinomial. ¿Cómo la conviertes en inecuación polinomial? Observa, al denominador lo envías a multiplicar al numerador, ¿ok? ¿Y qué más, jóvenes? ¿Qué más? Y tienes que tener cuidado, porque cuando uno tiene un denominador, x no puede ser 6, porque estaríamos frente a una expresión no determinada.
la conviertes en polinomial y tienes que escribir que x menos 6 no debe ser 0 para poder, jóvenes, tener cuidado con el 6, con el valor 6. Y aquí te alegras porque los puntos críticos serían 5 y 6. Y lo habitual, jóvenes, aquí 5 y 6, ¿qué pasó? A ver, lo cambio. Aquí, ¿por qué apareció este 7? Extraño esto. Aquí los puntos críticos son 5 y 6. Perdón, que dejé abierto esto. ¿Listo? 5 y 6. Nos vamos a la recta real. ¿Ok? Luego tenemos que decidir si los puntos críticos resuelven o no la ecuación. El 5, jóvenes, debido al mayor o igual, sí es una solución. El 6 no es una solución. Por lo tanto, el circulito se deja sin sombrear. Más, menos, más. Y sombreamos las regiones que tengan el signo positivo. Y en ellas se encuentran nuestras soluciones. El conjunto de solución es la unión del intervalo que viene de menos infinito hasta 5, extremo cerrado, unido con intervalo abierto que va de 6 a más infinito. ¿Ok? Entonces, una inecuación fraccionaria es transformada en una inecuación equivalente de una forma bien sencillita y hay que tener cuidado con el denominador que no sea 0. Es evidente, jóvenes, como dice aquí, ¿no? A representar en la recta los puntos críticos que provienen del denominador, los extremos de los intervalos que determinan se consideran abiertos. Es que tú no puedes decir, no puedes bajarle la guardia. Él es un denominador. Supón que x fuese 6. 6 menos 5, 1. Y 6 menos 6, 0. Jóvenes, 1 entre 0. ¿A qué es igual 1 entre 0? A ver, ¿lo tienes? Eso lo pregunto en la primera semana a mis alumnos, los hago ver que siempre con los denominadores hay que tener cuidado. 1 entre 0 no está definido, ¿ok? Con más precisión, no definido, mi estimado Vladimir. ¿Listo? Entonces, ojito con los denominadores, ¿ya? Luego aparecen, jóvenes, las inecuaciones irracionales. Entonces, aquí van a aparecer. Va a ser como una inecuación fraccionaria o si quieres como una inecuación polinomial, pero algunos factores van a estar afectados por raíces de índice par o índice impar y luego se combinan, jóvenes, y aparecen ejercicios interesantes. Ejercicio 3 o ejercicio 2 aquí. Determine el producto de las tres mayores soluciones enteras negativas de la inecuación. Desde que tú estás viviendo fracciones, esta es una inecuación fraccionaria. Quiero ponerte en aviso, jóvenes, que x más 3 no se envía a multiplicar y que esta x tampoco se envía a multiplicar. La única chance que eso ocurra es que tú tengas la seguridad de x más 3 y x, si ellos son positivos o negativos. Hasta que esa seguridad no la tengas, nunca multiplicas en aspa. Aquí debes llevar todo a un miembro, quedarte con la desigualdad y que aparezca un 0 en el otro miembro como vamos a presentarlo. Entonces, aquí hay chambita que hacer y están esperando, ellos esperan. Lo usual, mis estimados, raya larga, el MCM de x más 3 y x es el producto de ellos. Luego, el sobre x más 3, cancelamos mentalmente x más 3 y nos queda una x que multiplica 2. 2 por x más el sobre x, jóvenes, cancelamos al x y te queda x más 3 que multiplica 2 menos x como estás apreciando. Son cuentas que tú sabes hacer de colegio. ¿Qué es lo que nos falta hacer? Hay que multiplicar. Hay operaciones indicadas en el numerador, ¿cierto? 2 por x, 2 veces x, más 6, menos x cuadrado, menos 3 veces x. ¿Listo? Efectúa las cuentas con los términos semejantes. Menos x cuadrado, más 4 veces x, menos 3 veces x, más una x va quedando, ¿cierto? Y luego aparece el más 6 como estás apreciando. Mis estimados, si has estado atento en este numerador,
Observa, es un polinomio. ¿Qué cosa habíamos dicho en un ejercicio o un ejemplo? Los coeficientes principales de los polinomios cuando trabajas con inecuaciones siempre deben ser positivos. Entonces, debemos corregir este signo negativo. Por eso, jóvenes, multiplicamos por -1 en cada miembro. Y entonces corregimos el detalle de coeficiente principal. ¿Me ayudas? X cuadrado menos X menos 6. Y de nuevo el sentido de la desigualdad cambia a mayor o igual que 0. Te alegras porque el numerador, espero distingas el aspa simple. Jóvenes, a ver, les leo. Factoricen por aspa simple. ¿Quiénes son los factores? A ver, descompón mentalmente. X por X, profe, menos 6. Y aquí hay un -1. ¿Lo tienen? Fácil, profe. X menos 3 por X más 2 sería la factorización por aspa simple de tu numerador. ¿Ok? Luego, mis estimados, tienes la forma general de la ecuación fraccionaria y la tienes que transformar en una ecuación polinomial. ¿Y cómo se transforma eso, jóvenes? ¿Cómo la transforma polinomial? Este denominador va a multiplicar al numerador y x no es 0 y x no es -3. Sin embargo, jóvenes, también debo avisarte que uno puede trabajarlo así como se está presentando, pero teniendo cuidado. ¿Ok? Entonces, observa x menos 3 por x más 2 por x más 3. Y cada uno de los factores igual a 0. X menos 3 igual a 0, 3, profe. X más 2 igual a 0, menos 2, profe. Aquí hay una X porque ya la transformé a polinomial. X igual a 0, 0 es otro punto crítico. X más 3 está multiplicando, ¿cierto? Está multiplicando y le igualas a 0 y tienes -3. Y X más 3 no es 0 y X no es 0. Aquí el colega encargado de la semana nos presenta las cuentas directas. Ubicamos los puntos críticos en la recta real -3, -2, 0 y 3, ¿cierto? Decidimos si los puntos críticos son o no soluciones de nuestra inecuación, ¿ok? Te decía, debido al mayor o igual, 3 resuelve la ecuación. Sombreamos el circulito. Lo mismo el -2, ¿ok? Acuérdate que X se está multiplicando aquí. Pero como proviene del denominador X no es 0, entonces el extremo, el circulito en referencia al 0 no está sombreado, se deja sin sombrear, en señal de que no es solución. Y lo mismo, el -3 se está multiplicando, ¿ok? Y de nuevo, jóvenes, el circulito se deja sin sombrear. Y derecha a izquierda, más, menos, más, menos, más. Y sombreamos las regiones que tengan el signo positivo, las zonas que tengan el signo positivo. Y el conjunto solución se deja ver. El intervalo abierto de extremos menos infinito, -3, unido con intervalo que va desde -2, extremo cerrado a 0, unido con intervalo que va desde 3, 0 el corchete, a más infinito. Determina el producto de las tres mayores soluciones enteras negativas. Debes tener cuidado con las soluciones enteras negativas. Aquí hay un número entero negativo, ¿cierto? El -1 y el -2. El -3 no se considera, consideramos el -4, ¿ok? Determine el producto. Multipliquemos estos tres números que hemos conseguido para concluir, jóvenes, que nuestra solución o nuestra respuesta va a ser -8. Bien, jóvenes, depende de ustedes. Si hay alguna parte que no logren entender, me avisan. ¿Todo bien? ¿Seguros? Listo, jóvenes. No hay inconvenientes. Continuamos presentando. Ejercicio 4. Luego vamos a volver por el ejercicio 3 que va quedando o el 2. Aquí el colega encargado de la semana ha decidido ordenarlos de acuerdo a la parte teórica presentada. Determine el número de elementos enteros del conjunto solución de la inecuación. ¿Listo? Necesito que observes con paciencia
cada factor o cada expresión que está presente en esta expresión fraccionaria, ¿no? Entonces, con detenimiento, mis estimados, profe, veo un polinomio cuadrático, intento un aspa simple y ves un valor absoluto. No le tengas temor al valor absoluto, luego te voy a contar cómo ahí lo vamos a controlar. Jóvenes, observa, x a la 4 más x cuadrado más 1. Él, mis estimados, espero que puedas darte cuenta de su signo. Él directamente, uno puede detectar su signo. Este polinomio de grado 4, aquí sí estamos en aprietos, tenemos que factorizarlo, ¿ok? Y en el denominador tenemos un polinomio de grado 4 que también tenemos que factorizar. Hay varias cuentas que hacer entonces. ¿Listo? Entonces, te decía, x cuadrado menos 3 por x menos 18. Aquí el colega encargado de la semana nos presenta el aspa simple. Esto, en verdad, a estas alturas, jóvenes, deben ser capaces de ver mentalmente. Aquí va a ser el valor absoluto de x más 3, el valor absoluto de x más 3 por x menos 6. ¿Ok? Luego te decía, x a la 4 más x cuadrado más 1. Mis estimados, x a la 4 es mayor o igual que 0. X cuadrado es mayor o igual que 0. Si tú le sumas 1, él es siempre positivo. Y como tienes un 0, él es como un número, él es como el 5 si quieres. Y lo puedes retirar de la ecuación sin tener cuidado de algún numerito. Y siempre es positivo, ahorita se va a retirar. Y luego tenemos que factorizar este polinomio de grado 4. Jóvenes, los polinomios de grado 4 se factorizan utilizando el aspa doble especial. O también puedes usar los divisores binómicos. En verdad depende sí de tu habilidad. Lo puedo factorizar por sumas, descomponiendo algunos de estos términos como suma o resta de otros y por agrupación de términos. Pero eso requiere más tiempo, el tiempo que en un examen de admisión uno no tiene. ¿Ok? Entonces, vamos a concentrarnos en observar que es un polinomio completo y ordenado en forma decreciente. Entonces, vamos a utilizar el método de los divisores binómicos. El método de los divisores binómicos permite que tú factorices un polinomio de cualquier grado y solamente tienes que concentrarte en los coeficientes, los cuales ahorita los estoy acomodando, ¿sí? De acuerdo a la división por Ruffini, ¿ok? ¿Por qué hago esto, jóvenes? Porque de acuerdo al método de los divisores binómicos, jóvenes, como el coeficiente principal es 1, tu mirada está exclusivamente en el término independiente. A este término independiente le tienes que tomar valor absoluto, y valor absoluto de 10 es 10, y tienes que calcular los divisores positivos y negativos de 10. Y ellos son más menos 1, más menos 2, más menos 5 y más menos 10. Los números que he mencionado, jóvenes, son candidatos a ser raíces del polinomio. ¿Cómo saber cuál de ellos lo es? Hay dos formas. Usualmente uno va a la división por Ruffini. Y si el resto, jóvenes, es 0, encontraste una raíz del polinomio. Y te decía, más menos 1, más menos 2, más menos 5, más menos 10. Si tú eres astuto, aquí hay un menos 7 y aquí hay un menos 7. Aquí hay un 10 y acá hay un 1 y acá hay un 11. Está como que cantadito, ¿ah? Ni siquiera debería trabajarlo por el método de los divisores binómicos, sino directamente tentar, jóvenes, con el 1, con el menos 1, como te sugerí hace un rato. Para problemas de exámenes de admisión, tú tienes que intentar con el 1, con el menos 1, con el 2 o con el menos 2. Usualmente el resto es 0 con esos números, ¿ok? Me dicen trabajar con, observa, el 2 es un divisor de 10. Yo no puedo escribir otro número que no sea divisor de 10. No puedo escribir 3 aquí, no puedo escribir 7, no puedo escribir 11, porque nunca va a dar 0. Solamente con los números que he mencionado, con ellos hay mucha posibilidad de que dé 0. Entonces, el 1 baja a este lugar, 1 por 2, 2, sumas menos 5, multiplicas menos 10, sumas 1, multiplicas 2, sumas menos 5, multiplicas, tiene menos 10 y tienes resto 0. Este 2, su nombre es raíz del polinomio. Pero además, jóvenes,
¿sí? Podemos también observar, ¿sí? Observa, te decía, divisores de 10, más menos 1, más menos 2, más menos 5, más menos 10. Y trabajamos con el 5. El 1 baja a este lugar, 1 por 5 es 5. Sumas 0, multiplicas 0, sumas 1, multiplicas 5, sumas 0. ¿Ok? Entonces tenemos que este polinomio es igual a x menos 2 multiplicado por x menos 5 multiplicado por x cuadrado más 1. ¿Ok? Esa es la factorización de este polinomio de grado 4. Mis estimados, algo que también quiero resaltar es que cuando tú resuelves inecuaciones, tú estás en búsqueda de soluciones reales. ¿Ok? Además, si tú has estado atento a lo que mencioné para él, te pregunto, ¿puedes decirme qué signo tiene él? ¿Es negativo, jóvenes? ¿Es 0 o es positivo? Observa regalazo. X cuadrado, profe, solito es mayor o igual que 0. Le sumas 1, no, profe, él es positivo. De nuevo, es como un 5, ¿cierto, Vladimir? Y lo puedes retirar. Entonces ya estás descubriendo que él y él lo puedes retirar. Ahorita vamos a trabajar el valor absoluto, dame chance. Con respecto al polinomio del denominador, jóvenes, vamos también a efectuar la factorización, pero aquí está un poco sugerido, ¿cierto? X a la 4, X cubo. Entonces, factor común por agrupación de términos. Los dos primeros, capturas X cubo, en paréntesis X más 2. Como tienes X más 2 y hay un menos X menos 2, factorizas un menos 1. Y en paréntesis X más 2. El factor común ahora es x más 2 y él multiplica a x cubo menos 1. Pero ese menos 1 lo escribes como 1 al cubo para que puedas darte cuenta que estás frente a una diferencia de cubos. X más 2 y fórmula joven de diferencia de cubos multiplicado por x menos 1 multiplicado por x cuadrado más x más 1. ¿Ok? Y de nuevo te pregunto, observa este polinomio cuadrático. ¿Puedes decirme si es positivo, negativo o es 0? Y la respuesta, si se está atento al teorema del trinomio positivo, puedes darla ya. ¿Ok? Entonces, te decía que él es positivo, él también es positivo y él también es positivo. Mis estimados, teorema del trinomio positivo. El coeficiente principal es 1 mayor que 0. Primera hipótesis cumplida. Segundo detalle, si el triangulito b al cuadrado 1 al cuadrado 1 menos 4 por 1 por 1 menos 3, ¿ok? Tienes discriminante negativa y tienes la segunda hipótesis cumplida del teorema del trinomio positivo. Por lo tanto, el, jóvenes, es siempre mayor que 0 y de nuevo se puede retirar de la inecuación. ¿Ok? ¿Con qué nos vamos quedando? Nos vamos quedando con lo siguiente. Observa, x menos 2 por x menos 5 en el denominador, x más 2 por x menos 1. ¿Ok? Y ahora, jóvenes, propiedad del valor absoluto. Valor absoluto de 5 por 4 es lo mismo que valor absoluto de 5 por valor absoluto de 4. O en forma más general, valor absoluto de A por B es lo mismo que el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. ¿Ok? Yo lo digo, el valor absoluto es distributivo con el producto. Entonces las barritas se distribuyen a cada factor, como estás apreciando, y los va multiplicando. ¿Hasta ahí bien? Ahora, jóvenes, observa, me pregunto, valor absoluto de x menos 6, dime, ¿él es negativo? ¿Él puede ser negativo, jóvenes? Discúlpame la ofensa, discúlpame la palomillada, te estoy palomillando. Valor absoluto de x menos 6, ¿puede ser negativo? ¿Valor absoluto de x más 3 puede ser negativo? ¿Cuál es la respuesta? No, pues, profe, no me vacile, ¿cómo va a ser el valor absoluto negativo? El valor absoluto siempre es positivo o es 0. Nunca es negativo. Entonces, ellos dos jóvenes también se pueden retirar de la inecuación, pero aquí hay un menor igual. Debido al igual, jóvenes, yo te digo, reemplaza, haz que x sea 6.
6 menos 6, 0. Valor absoluto de 0 es 0. No me interesa lo demás, porque va a ser números que no son 0. El detalle va a ser que vas a tener en el primer miembro un 0 menor o igual que 0. Y la respuesta es que eso es correcto. Por lo tanto, estaríamos perdiendo la solución 6 y la solución menos 3 no solamente se retira, sino también es igual a 0 para no perder soluciones. ¿Listo? Luego nos quedamos con él, ¿ok? Nos quedamos con él. Entonces observa, los puntos críticos. Esta es una ecuación fraccionaria. La transformas en polinomial. ¿Cómo? Que este denominador va a multiplicar de nuevo, ¿ok? Y igualas a 0 cada factor. X vale 2, X vale 5, X vale menos 2 y X vale 1. ¿Listo? Y los puntos críticos que provienen del denominador, como se anunció en una PPT anterior, en una observación, ¿sí? Estos circulitos nunca deben ser sombreados, debido a que ellos están en el numerador y sobre todo que aquí hay un menor o igual, X sí puede ser 2 y X puede ser 5. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Ahora, jóvenes, ¿en qué nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado, mis estimados, que 6 resuelve la inecuación y menos 3 también resuelve a la inecuación. Y tienes que tener cuidado porque estás apreciando que estos numeritos o estos puntos menos 3 y 6 no pertenecen a la región que hemos encontrado hasta el momento de solución, pero la inecuación la resuelven. Por lo tanto, jóvenes, decimos que el conjunto de solución es la unión del intervalo abierto de extremos menos 2 y 1, unido con un intervalo cerrado de extremos 2 y 5, al cual le debemos unir necesariamente si el conjunto formado por los numeritos menos 3 y 6. ¿Listo? Determina el número de elementos enteros del conjunto solución. ¿Me ayudas a contar? A ver, tenemos aquí el menos 1 y el 0. Van dos soluciones. ¿Me ayudas ya? Del 2 al 5. 2, 3, 4, 5. 6 soluciones. ¿Cierto? 7 y 8. Es correcto. ¿Cierto? 8 elementos enteros. ¿Coincidimos, jóvenes, con eso? No nos vamos a hacer enredos en contar los enteros presentes en este conjunto solución. Eso ya no es dificultad. La dificultad es detectar factores que nosotros aseguremos que son siempre positivos y trabajar con detalles como se ha presentado. Bien. La clave es la E. Respuesta clave E. Mis estimados alumnos, depende de ustedes. Si no logran entender, me avisan, pero apúrense porque el tiempo vuela. Profesor, ¿verdad? ¿Por qué el igualo a ya al último x menos 2, x menos 5, entre x más 2, x menos 1? ¿Por qué igualo a x en 2, en 5, en 2 y en 1? Mi estimado, es que es todo parte de un procedimiento, ¿no? Aquí es una cadena, por eso les decía, tienes que estar muy atento. Nosotros cuando llegamos a esta expresión, ¿ok? Toda inecuación fraccionaria es equivalente con una polinomial. Entonces, ¿cómo la transforma en polinomial? El denominador la envío a multiplicar al numerador y ya no se escribe más el denominador. Ahí es polinomial. ¿Y cómo se resuelve una ecuación polinomial? Utilizando el método de los puntos críticos. ¿Ok? Y tenemos que calcular los puntos críticos. L es igual a 0, L es igual a 0, el jóvenes se está multiplicando aquí. Igualas a 0 y lo igualas a 0. Los puntos críticos son 2, 5, menos 2 y 1. Pero tienes que recordar que cuando lo empieces a multiplicar, x no puede ser 1 y x no puede ser menos 2. ¿Ok? Solamente está trabajando con los puntos críticos que se mencionó. No puede ser menos 2 y no puede ser 1. Los circulitos no se sombrean. Es una señal de que ellos no son solución. Pero como aquí hay un igual, el x2 y el x5 resuelven, jóvenes. Cuando x es reemplazado por 2, él es un 0. Ellos son diferentes de 0, que va a dar 0 menor o igual que 0, sí. Y se sombrea el circulito en referencia al 2 y de manera similar para
el punto crítico 5. Si tú reemplazas 5 aquí, 0. Él no es 0, él tampoco es 0, él tampoco es 0. Directamente él es 0 en el primer miembro. Menor o igual que 0, sí, profe. Por eso es que se sombrea el circulito. ¿Ok? Además, te anuncié que el valor absoluto nunca es negativo. Siempre es mayor o igual que 0. Entonces, a él lo debes retirar y a él también lo retiras. Debido al menor igual, tienes que salvar al valor 6 y al valor menos 3 de x. Inmediatamente ellos resuelven la ecuación. Por lo tanto, tu conjunto solución es la unión de este intervalo con este intervalo unido con el conjunto cuyos elementos son el menos 3 y el 6. Mejor a quien preguntó. Sí, profesor, gracias. Sí, mi estimado, como te decía, hay que estar muy atento porque esta es una cadenita. Yo sigo avanzando, pero resulta que requiero del primer eslabón, de la primera parte para poder continuar resolviendo. ¿Ok? Bien, jóvenes, continuamos presentando. Ejercicio 3. Si este intervalo, unido con este intervalo, es el conjunto solución de esta inecuación, pues echémosle un ojito, echamos un ojito, ¿listo? Esta es una inecuación irracional. Calcule el valor de 1 sobre b más 1 sobre c. Bien, jóvenes, esta es como una pregunta usual de examen, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Recuerda que decía, tú resuelves inecuaciones polinomiales y también fraccionarias y las irracionales en los reales. Tú no puedes darme una solución compleja. Eso no tiene sentido. Entonces, como tú tienes que observar que el índice es par, yo te pregunto, cuando el índice es par, ¿hay posibilidad de generar números complejos? Raíz cuadrada de menos 1. Sí, profe, se generan números complejos y nosotros debemos evitar que eso ocurra. Entonces, cuando tú resuelves inecuaciones similares a las que ahorita estamos resolviendo, tenemos que asegurar que las soluciones existan en los reales, o esto se le llama también restricciones. Y para que el jóvenes exista en los reales, siendo el índice par, necesitamos escribir que esta expresión subradical sea mayor o igual que 0. Pero además, mis estimados, esta es la otra parte. Aquí vamos a resolver, ¿ah? Claro, me conviene que parezca simultáneo. Quiero contarte que muchos alumnos solamente se preocupan por escribir que él es mayor o igual que 0 y no escriben, jóvenes, que x más 1 es mayor que 0. Eso no escriben y se van a ir lamentablemente de cara. ¿Ok? Luego, los puntos críticos son, si igual a 0, cuando lo igualas a 0 tienes un medio. Cuando lo igualas a 0 tienes menos un tercio. Ellos son los puntos críticos. ¿Ok? Y lo habitual, tenemos que decidir si los puntos críticos resuelven o no a la inecuación. Tenemos que ver si vamos a sombrear los circulitos o no. Aquí recién lo sombrea el colega encargado de la semana, aquí recién también lo sombrea el colega encargado de la semana. ¿Ok? Y debido al mayor que 0, sombreamos las zonas o regiones que tengan el signo positivo. En ellas se encuentran nuestras soluciones, pero de esta inecuación. Espero sepas que este conector I, jóvenes, nos invita a interceptar. Tenemos que ahora ubicar el x mayor que menos 1. Ese intervalo de menos 1 a más infinito tiene que ser ubicado. ¿Ok? Aquí está el menos 1. Si lanzamos nuestra flechita a más infinito, este extremo abierto, y procedemos a interceptar. Y la intersección está cantada en las zonas que estoy señalando con el cursor, va a ser nuestra intersección. ¿Listo? Entonces, solamente tiene sentido, jóvenes, resolver esta inecuación irracional cuando x pertenece a la unión de los siguientes dos intervalos. Menos 1, extremo abierto, a menos un tercio, extremo cerrado, unido con intervalo que va desde un medio a más infinito. Cualquier valor de x que encontremos luego de elevar al cuadrado y resolver, para que sea solución tiene que cumplir, jóvenes, que pertenezca a este intervalo, a la unión de estos dos intervalos. Yo prefiero llamar, jóvenes, que estos dos intervalos forman el conjunto universo.
Solamente tiene sentido resolver esta inecuación cuando los valores de x pertenecen al conjunto universo. Yo prefiero decirlo de esa forma. Ojo que no está mal lo que se está presentando, solamente es enfoque. Ahora procedes a resolver la inecuación y es inevitable elevar al cuadrado cada miembro, ¿cierto? Para poder deshacernos de esta raíz cuadrada. Entonces, nos queda 2 por x menos 1 por 3 por x más 1. Y aquí hay que desarrollar el binomio al cuadrado. Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y aquí, caballero, hay que multiplicar. ¿Listo? Aquí tú distingues una inecuación polinomial. En algún momento todo el polinomio tiene que estar en un miembro, la desigualdad y el cero en el otro miembro. Vamos haciendo cuentas. 2 por x por 3 por x, 6 por x cuadrado, ¿cierto? Más 2x menos 3x, un menos x, menos 1 por 1 menos 1. ¿Listo? Lleva todo tu polinomio cuadrático a un miembro, un 0 en el segundo miembro, la desigualdad. 6x cuadrado menos 5x cuadrado, ¿cierto? Él va a restar. Más 2 veces x va a restar, menos 3 veces x. Más 1 va a restar como menos 2. ¿Sí? Aquí debes distinguir tu aspa simple. Espero que sí. 5 veces x por 1, ¿cierto? Luego tenemos el más 2 y aquí el menos 1. ¿Listo? Para que puedas darte cuenta que se cumple o se verifica el aspa. 5 por x más 2 multiplicado por x menos 1 es menor que 0. Por lo tanto, jóvenes, de nuevo, ¿quiénes son los puntos críticos? Independiente de la desigualdad, jóvenes, si igual a 0, menos 5, perdón, menos 2 quintos, profe, cuando le iguala a 0 y despeja x. Igualas a 0, ¿cuál es el valor de x? 1. ¿Listo? Entonces, lo mismo, vamos a la recta real, ubicamos los puntos críticos, decidimos si los puntos críticos son o no soluciones, y como tenemos un menor estricto, ningún punto crítico es solución de la ecuación. De derecha a izquierda, a cada zona le asignamos comenzando con el signo positivo, negativo y de manera alternada, ¿cierto? Y sombreamos la zona que tenga el signo negativo debido a que aquí tenemos como una señal, ¿no? Un indicativo menor que 0 si la zona o región que tenga el signo negativo. Por lo tanto, el x pertenece a este intervalo. El intervalo abierto de extremo menos 2 quintos y 1. Jóvenes, lo que se ha encontrado ahorita es un conjunto solución parcial. Para que puedas tú terminar y encontrar tu conjunto solución, insisto, tienes un conjunto universo, te falta intersectar. El conjunto solución se obtiene de unir, o perdón, de intersectar al conjunto universo con el conjunto solución particular. Tenemos que intersectarlo. Entonces, se está presentando el gráfico de estos dos intervalos, ahí lo tienes, de menos 1 a menos 1 tercio, los extremos, chequéalos, extremo medio cerrado a más infinito, este es el conjunto universo, y ahora ubica el conjunto solución parcial, menos 2 quintos a 1, menos 2 quintos está entre menos 1 y menos 1 tercio a 1, de un medio hacia la derecha el 1, ¿cierto? Y ahí tenemos, jóvenes, a nuestro intervalo, que es el conjunto solución parcial. Los extremos, los circulitos abiertos, porque si no resuelven la ecuación. Y la zona de intersección en la que se está señalando ahí, ¿cierto? Donde está la mallita, la cuadrícula, la mallita. ¿Listo? Entonces el conjunto solución es la unión de los siguientes dos intervalos. De menos 2 quintos extremo abierto a menos 1 tercio extremo cerrado, unido con el extremo o con el intervalo, perdón, que va de un medio cerrado hasta 1 y 1 extremo abierto. Si la unión de estos dos intervalos es el conjunto solución, lo que falta solamente, mis estimados, es comparar. Este es el conjunto solución que nosotros encontramos, pero el dato dice que dependen de A y de B. Extremo C cerrado a 1, estamos aquí, ¿ok? Entonces el C tiene que ser un medio, y luego el A tiene que ser menos 2 quintos, y el B tiene que ser menos 1 tercio. Pero, profe, no sea sano, porque la cuenta es con B y C, no, usted no tiene que calcular el A. Es cierto, en el examen, jóvenes, en el momento del examen no se puede desperdiciar segundos calculando algo que no necesitas.
1 sobre B más 1 sobre C. Las inversas de estos números tendrías 2 menos 3 menos 1 sería nuestra respuesta. Bien, jóvenes, depende de ustedes. Inconvenientes, ¿qué línea no logras entender? ¿Me avisan? ¿Todo bien? ¿Seguros? Listo, mis estimados. Llegó el momento de pasar a otro tema. Llegamos a las determinantes 2 por 2. Jóvenes, el material que ustedes tienen a su disposición, como te decía, estamos trabajando con la semana 12 y 13 del ciclo ordinario, es como que robusto, gordito. Hay bastante parte teórica y tienes que leer, mis estimados, a mis alumnos les suelo decir que los samarquinos jóvenes somos reconocidos a nivel mundial como devoradores de libros. El profesor Alejandro, mis estimados alumnos, es doctor en matemática. Él ha hecho su doctorado en Brasil y de hecho conoce varios países y ha dado conferencias. Otra cosa que no te cuenta. San Marquino está destinado a leer libros, a devorar libros. Entonces no te tienes que quejar si es bastante teoría, sino adaptarte y cumplir el primer requisito para ser San Marquino, que es la lectura, sí, habitual. ¿Ok? Cuando uno jóvenes trabaja en universidad, el tema de determinantes, resulta que primero te presentan a las matrices y luego las determinantes. ¿Ok? Las matrices jóvenes son arreglos rectangulares de números ordenados en filas y en columnas. Por ejemplo, cuando trabajas Rufinio Horner, ordenas a los coeficientes del dividendo en fila y a los coeficientes del divisor en columna. Es imposible que tú confundas quién es fila y quién es columna. Entonces, en una matriz, jóvenes, el número de filas con el número de columnas en general son diferentes, pero cuando ellos son iguales, se habla de que la matriz es cuadrada. Y cuando la matriz es cuadrada, jóvenes, se puede calcular el determinante. Este 2 se refiere a dos filas y este otro 2 a dos columnas. No debes multiplicar. Este X no es de multiplicación que nosotros conocemos de primaria. ¿Ok? Entonces, tenemos una matriz de dos filas, estas, las dos filas y dos columnas. Queremos calcularle su determinante. Usualmente las matrices están denotadas con corchetes gigantes o paréntesis gigantes, pero las determinantes se denotan con estas barritas. Borras ese corchete, perdón, o esos paréntesis y le pones estas barritas y ahora se lee determinante. ¿Listo? Y jóvenes, esto es bien sencillito. Toda matriz cuadrada siempre tiene diagonal principal. Esta es la diagonal principal y tiene diagonal auxiliar. El valor de la determinante 2 por 2 se obtiene, jóvenes, de multiplicar los elementos de la diagonal principal A por D y restarle, jóvenes, la multiplicación de los elementos de la diagonal auxiliar o secundaria. Como puedes apreciar, es una cuenta bien sencilla que permite calcular el valor de una determinante 2 por 2. Quiero también avisarte que A, B, C, D son reales en general, pero también pueden ser, jóvenes, números complejos. Ejemplo 1, calcule. A ver, mis estimados, entrénense mentalmente o escriban. Yo a mis alumnos les suelo decir, vamos a entrenarnos en jóvenes calcular mentalmente. Y si es que no pueden calcular mentalmente, escriban. Yo suelo decir que escriban a velocidad luz, lo más rápido que puedan. ¿A qué es igual el valor de la determinante? ¿Lo tienen? Fácil, profe. Menos 2 multiplica 7. Menos 14 en mente. ¿Ok? Menos 4 por menos 5. Menos 20. Con el menos se hace más. ¿Cierto? Menos 14 más 20, si es que no me equivoco. ¿Está bien? Y como puedes darte cuenta, en particular no tiene tanta intensidad en calcular una determinante, sobre todo cuando los elementos son numeritos. ¿Hasta ahí bien?
Luego, jóvenes, aparecen los sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2. Aquí quiero contarte que nosotros conocemos el método, varios métodos que resuelven sistemas lineales 2 por 2. ¿A qué me refiero? X más Y, 4. X menos Y, 2. Resuelve. Ah, no, pero profe, fácil. Sí. Dice más Y y dice menos Y, sumen las dos ecuaciones y encuentre el valor de X en 1, reemplace en otra y encuentre en 1 el valor de Y. Tú conoces una forma entonces de cómo resolver. Pero resulta, jóvenes, que utilizando las determinantes se logra una forma diferente de resolver un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2. Y para que puedas lograr eso, jóvenes, necesitas conocer que todo sistema lineal 2 por 2 tiene asociado 3 determinantes. ¿Ok? Este es un sistema lineal en su forma general. Asociado a uno tenemos 3 determinantes. Determinante, triangulito sub S significa o se lee determinante del sistema y está formado, jóvenes, por los coeficientes que multiplican a las X en columna, A y C. La siguiente columna está formada por los coeficientes que multiplican a las Y, B y D. Y te dije que su nombre es determinante del sistema. También está, jóvenes, asociado al sistema 1, triangulito X. Su nombre es determinante de X. Y ahora hacemos lo siguiente. El detalle es que tú puedas recordar cuáles son los elementos de esta determinante. ¿Ok? Dice coeficiente A, coeficiente C. Entonces, no vas a usar estos coeficientes. A pesar de que aquí te están diciendo determinante de X, observo los coeficientes de X, los borro y en su lugar utilizas los términos independientes, M y N, en columna. Los coeficientes B y D que están multiplicando allí, ellos siguen siendo utilizados, ¿sí? Como se está presentando en columna. Determinante asociado a X o determinante de X. Triangulito sub Y, jóvenes, se refiere a determinante de Y o determinante asociado a Y. Y si has estado atento, entonces, profe, a ver si le sigo, A y C, estos coeficientes se presentan en esta columna y como dice determinante asociado a Y o de Y, estos coeficientes B y D no se utilizan. En su lugar, jóvenes, vamos a utilizar los términos independientes M y N. ¿Ok? Y le dije su nombre, es determinante de Y o determinante asociado a Y. Con estos determinantes, jóvenes, y gracias a la regla, ahorita vamos a presentar, bueno, lo dejo para el posterior, gracias a una regla que vamos a enunciar dentro de un momento, se logra resolver un sistema lineal 2 por 2, un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2, de forma totalmente diferente a la que nosotros conocemos. Pero antes de mostrar eso, vamos a contarte de la clasificación, ¿sí?, del sistema 1. Este sistema, jóvenes, de acuerdo al número de soluciones, es clasificado, ¿sí?, en dos ramitas. Y luego una de esas ramitas es subclasificada. Sistema compatible. El sistema compatible es cuando existe solución. Jóvenes, prefijo. Si sistema compatible significa que existe solución, el prefijo in niega entonces a que exista solución, por lo tanto memorizamos que no existe solución. El sistema compatible a su vez se divide o subdivide en dos ramitas. Una de ellas tiene que ver con los sistemas compatibles determinados. ¿Ok? Y es esto, sí, o su detalle es que la solución es única. Y la otra ramita es los sistemas compatibles indeterminados. De nuevo, si determinado significa una única solución, le antepones el prefijo in. ¿Y qué va a significar, jóvenes? Que existan infinitas soluciones. Lo que tienes que recordar para cada uno de estos casos es lo siguiente. Primero, que la determinante del sistema es diferente de cero. Y para el caso sistema compatible indeterminado, cada una de las determinantes que hemos presentado, todas ellas son iguales a cero e iguales entre sí.
Y te decía que gracias a la regla de Kramer vamos a poder encontrar la solución única. ¿Y en qué forma? Vamos a decir que la solución de este sistema, tienes que tener cuidado porque es un X y un Y, es un par ordenado, X, Y. A esa X se le denota como X sub 0, es el cociente del determinante de X sobre el determinante del sistema, y la ordenada es el Y, pero se denota como Y sub 0, es el cociente de la determinante de Y sobre el determinante del sistema. Y te decía, es un par ordenado, la solución que uno está buscando. ¿Listo? Y sistema incompatible, te decía, no existe solución. Y lo que se tiene que recordar es lo siguiente, que la determinante del sistema es 0 y que la determinante de X no es 0 o que la determinante de Y no es 0. Pero además, jóvenes, tenemos para cada uno de estos casos una regla práctica. En verdad, rara vez se utilizan estos detalles que estoy señalando si no se trabaja con la regla práctica. Para el caso sistema compatible determinado, vamos a tener que memorizar lo siguiente. A sobre C es diferente de B sobre D. ¿Qué cosa está dividiendo? El coeficiente de las X. Los coeficientes de las X forman un cociente A sobre C. Los coeficientes de las Y forman un cociente B sobre D. Estos son diferentes. Y como ya mencioné hace rato, si tenemos denominadores, ellos no son ceros, lo que significa que C por D no es cero. Un sistema compatible indeterminado, el que tiene infinitas soluciones, la regla práctica nos dice lo siguiente, que A es a C, como B es a D, como M es a N, utilizando un poco la aritmética. Y de nuevo los denominadores sí no deben ser cero, lo que invita a escribir que C por D por N no es cero. Y un sistema incompatible, jóvenes, en la regla práctica, ahora tenemos que memorizar lo siguiente. A es a C, como B es a D, pero ellos son diferentes de M sobre N. Y de nuevo el producto de estos tres denominadores no debe ser cero. Usualmente estas reglas prácticas son las que vas a utilizar. Contarte además que debes tener cuidado con los sistemas incompatibles. Estos tienen, a veces tienen trampa cuando tú no tienes mucho cuidado, se te pasa un detalle y tú estás bien creído que has resuelto bien y luego, jóvenes, viene la carita triste cuando te cuentan que has resuelto mal. Sistemas no lineales. Sistemas de no lineal. A ver, vamos a corregir esto, ¿ya? Permítame, a ver, ¿dónde estás? Estoy muy atrás, ¿no? Ya, acá estamos. Sistema no lineal. Solamente para que tengas de forma adecuada, ¿no? La PPT. Jóvenes, los sistemas no lineales son los que uno debe tener mucho cuidado. Se requiere de una práctica previa, jóvenes, para poder campeonar resolviendo sistemas no lineales. Un sistema no lineal es una colección de dos o más ecuaciones donde por lo menos una de ellas es no lineal. Jóvenes, la linealidad se refiere al exponente de la variable, que es 1, pero además que esta variable, jóvenes, no se multiplica, divide o no está afectada por alguna raíz, algún índice, etc. ¿Ok? Por ejemplo, X por Y, aquí se está multiplicando, aquí ya no hay linealidad. Debido a este cuadrado, ya no hay linealidad. Este es un sistema no lineal en dos variables. Un sistema no lineal en tres variables. Esta sí es una lineal. Los exponentes de X y Y son unos. ¿Ok? Pero debido a que aquí se está multiplicando y esta z está elevado al cuadrado, esta es no lineal. Por lo tanto, el sistema es no lineal. Y tienes que percibir que existe una infinidad de sistemas no lineales. El detalle, jóvenes, es que los sistemas no lineales no tienen una secuencia de pasos que permitan que tú siempre puedas resolver de forma análoga. Ese es el detalle de los sistemas no lineales. Cada sistema no lineal tiene, jóvenes, algún detallito que debes descubrir para poder iniciar la solución. La sugerencia es
Por lo general, utilizar, jóvenes, observar la presencia de productos notables. Tenemos que también tener en mente la posibilidad de utilizar cambios de variables y muchos otros como artificios del álgebra. Hay veces quiero contarte rápidamente. Nosotros cuando tenemos un sistema lineal, solamente podemos sumar y podemos restar las ecuaciones. Pero en un sistema no lineal, jóvenes, podemos multiplicar las ecuaciones, podemos dividirlas, podemos elevar a un determinado exponente cada miembro y hacer muchas cuentas. Ese es el detalle de los sistemas no lineales. Determinantes 3 por 3. Ahora, jóvenes, tienes una matriz con 3 filas y con 3 columnas. Recuerda que solamente se puede calcular determinantes de matrices cuadradas. Para poder, jóvenes, calcular la determinante, hay muchas formas, mis estimados. El Centro Empresa Marcos utiliza la regla de Sarrus. En la universidad se enseña de otra forma. Ojo que eso es correcto. Varias formas que se tienen para calcular. Aquí debes estar muy atento, ¿ya? Entonces, 3 filas y 3 columnas. Jóvenes, ahorita, ¿qué es lo que estás observando? ABC. ¿Qué se adicionó en la parte inferior de tu determinante? La primera fila, usted, profe, acaba de agregarlo. ¿Y qué observas ahora que he hecho? DEF, profe, ha adicionado también la segunda fila por debajo de esta determinante. En resumen, adicionaste en la parte inferior las dos primeras filas de la matriz que está contenida en esta determinante. ¿Listo? Vas a buscar la diagonal principal. Recuerda que adentro hay una matriz, y esa matriz, su diagonal principal, está formada por los elementos A, E y I. Y los vas a multiplicar estos 3 elementos. Y luego vas a decir, debajo de él, ¿hay 3 en diagonal? Sí, profe. Y vas a continuar multiplicando. ¿Hay 3 en diagonal debajo de él? Sí, profe. Continúa multiplicando. ¿Hay 3 en diagonal? No, profe. Detienes esto de multiplicar. Buscas ahora la diagonal auxiliar. La diagonal auxiliar, bueno, si quieres vas sumando de una vez. Y procedes ahora a buscar la diagonal auxiliar. Internamente hay una matriz y esta es la diagonal auxiliar, ¿ok? Y multiplica sus elementos. Y de nuevo, debajo de él hay 3 en diagonal, sí, profe. Multiplica sus elementos. Debajo de él hay 3 en diagonal, sí, profe. Continúa multiplicando sus elementos, ¿ok? Y luego los vas a sumar. Y entonces, estos resultados parciales que se han obtenido, el de azul y el de rojo, ahora, jóvenes, para que puedas decir qué valor o qué expresión representa esta determinante, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A este resultado de azul le llamo N y a este resultado de rojo le llamo N. Y decimos que el valor de la determinante se obtiene, jóvenes, de restar. ¿Qué vas a restar? Lo que obtuviste en el lado derecho, M, todo este feo que no lo voy a escribir, lo presento a mi M, le vas a restar siempre lo que has obtenido en el lado izquierdo, el N. Quiero avisarte que cuando es con números es amigable, sin embargo, cuando hay muchos signos negativos, números con signos negativos, debes tener cuidado. Sistema de ecuaciones lineales 3 por 3. Ahora, jóvenes, tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas en la forma general como estás apreciando. Tenemos los coeficientes de las X, los coeficientes de las Y, los coeficientes de la Z y los términos independientes. ¿Listo? Este está en forma general. Le llamo 2. Similar, jóvenes. Este sistema tiene asociado 4 determinantes. ¿Ok? El primer determinante, triangulito su es el determinante del sistema y está formado por los coeficientes que multiplican a X, formando la primera columna. Los coeficientes que multiplican a Y, por de Y, ¿cierto? Formando la segunda columna. Los coeficientes que multiplican a los Z, ¿ok? C, F, I, formando la tercera columna. La determinante de X, mis estimados, si han estado atentos, no vas a usar estos coeficientes. En su lugar vas a utilizar los términos independientes en la primera columna.
y la columna 2 y 3 permanecen iguales, no varía. BEH, CFI. Determinante de Y. Determinante de Y. Entonces no vas a utilizar los coeficientes BEH, sino los coeficientes, los términos independientes M, N y P en la segunda columna. La primera columna y la tercera columna, los coeficientes que aparecen siguen sin variar. Lo que varía son los coeficientes de la segunda columna. La tercera columna, sus coeficientes o sus elementos son el C, F, I. Y va a haber una determinante asociada a Z. Y similar, mis estimados, no usamos los coeficientes que están multiplicando los Z, sino los términos independientes. La variación va a estar, jóvenes, en la tercera columna. La primera y la segunda columna no varían. A, D, G, B, E, H, y aquí escribimos M, N y P. ¿Listo? Y utilizando la regla de Sarrus, siempre que tenga solución, vamos a poder encontrar la solución del sistema 2. Pero antes, jóvenes, también los sistemas de ecuaciones lineales 3×3, de acuerdo al número de soluciones, de forma similar, mis estimados, al caso sistemas de ecuaciones lineales 2×2, se clasifican en sistemas compatibles y sistemas incompatibles. Los sistemas compatibles son aquellos que tienen solución, pero además se subclasifican en los sistemas compatibles determinados, que son aquellos donde la solución es única. Y en ese caso, jóvenes, lo que tienes que recordar, aquí ya no hay regla práctica, jóvenes, son 3, 6, 9, 12 coeficientes, no hay regla práctica, es que la determinante del sistema no es 0. Ese es el detalle que caracteriza a los sistemas compatibles determinados. ¿Ok? Y la regla de Kramer es la que nos va a permitir, jóvenes, encontrar la solución del sistema. Y es parecido para el caso sistema de ecuaciones lineales 2×2. El x sub 0 es el valor de x y se obtiene o es un cociente determinante de x sobre determinante del sistema. El y sub 0 es la solución que tú encuentras para y es un cociente de nuevo determinante de y sobre determinante del sistema. Y el último, jóvenes, el valor de z es denotado como z sub 0 y él es un cociente de nuevo, determinante de z sobre determinante del sistema. Algo que no hice énfasis en lo anterior es que si tú observas, la determinante del sistema está presente en estos tres denominadores. Por eso es que se requiere que no sea 0, independiente de qué número sea en los numeradores, siempre vas a poder dividir y por eso es que encuentras un valor de x sub 0, un único valor para y sub 0 y un único valor para z sub 0, por lo tanto una única solución. Tienes que tener cuidado porque la solución ahora es una terna. Muchas veces uno resuelve y te piden el número de soluciones y suponiendo que x sea 0, y sea 1 y z sea 2, el alumno cuenta 1, 2, 3, 3 soluciones. No, formas una terna y esa terna cuenta como una solución. Luego, jóvenes, entramos también a los sistemas compatibles indeterminados. Recuerda que te mencioné que determinado significa que tiene una única solución. Indeterminado niega a que tenga una única solución. El detalle es entonces que tiene infinitas soluciones. Pero ¿qué es lo que debemos recordar al respecto de este tipo de sistemas? Ahora, jóvenes, vamos a pedir lo siguiente: que la determinante del sistema sea 0 y que la determinante de x sea 0 y que la determinante de y sea 0 y que la determinante de z sea 0. Un sistema incompatible es aquel que no tiene solución. Y ahora vamos a tener que memorizar esto. Entra en feo, jóvenes, alumnos que van a hacer carrera de ingeniería, mano al pecho, caballero, profe, con alegría, con ganas, vas a tener que memorizar. Ahora que la determinante del sistema es 0 y que la determinante de x no es 0 o que la determinante de y no es 0 o que la determinante de z no es 0. Trabajar un sistema incompatible, jóvenes, en la mayoría de veces que vienen en los exámenes solamente se requiere que tú calcules el determinante del sistema, pero en algunas veces tienes que trabajar con alguno de ellos y rara vez con los 4 determinantes porque absorbe tiempo. Nos vamos a la pregunta 5 y 6.
Dice, si 1,4 es solución del sistema en XY, hay el valor de M más N. Mis estimados alumnos, te están dando una solución. ¿Qué es lo cantado que tenemos que darnos cuenta? Profe, como tenemos una solución, a reemplazarlo en la ecuación, debe verificar, ¿cierto? Debido a que 1,4 es solución del sistema, entonces efectúa reemplazo, ¿cierto? 2 equivale a 1, este es como el de x sub 0, 2 por 1 más 4 veces m igual a 10. De tal manera que aquí encuentras que 4m es 8, ¿cierto? Un m es 2, pero también, jóvenes, n por 1 menos 4 es m. ¿Listo? Pero encontramos que m es 2, si es que no me equivoco, ¿cierto? Y el menos 4 va a sumar. El n tendría que ser 6. ¿Listo? Y calcula el valor de m más n, que sería E8. ¿Ok? La clave es la B. ¿Listo? Ejercicio 6. Determina el conjunto de valores de K de modo que el sistema en XY tenga solución única. Bien, jóvenes. Aquí tenemos que recordar, es la PPT anterior. Aquí debo precisar que también el Z es la variable, ¿no? XY no solamente. Bien, jóvenes, entonces decimos que, de acuerdo a la PPT anterior, dice, para que tenga solución única, la determinante del sistema debe ser diferente de 0. Entonces, ¿cómo está formada la determinante del sistema? La determinante del sistema está formada, jóvenes, por los coeficientes de las X, 1, 1, 2, formando la primera columna. Los coeficientes de las Y, 1K, 1. Los coeficientes de la Z, 1, 1K. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Y él debe ser diferente de 0. A continuación, para poder resolverla, vamos a agregar en la parte inferior las dos primeras filas. Ahí están agregadas la fila 1. Internamente hay una matriz. Esta es la fila de esa matriz. Y la segunda fila. ¿Ok? Y luego, ¿cómo era? Ubique, profe, la diagonal principal de la matriz interna, ¿cierto? Y multiplique los elementos. K cuadrado. Siga multiplicando, profe, los elementos. Cada 3 te invita a multiplicar. 1. Veo 3 en diagonal, debajo de ella, sigue multiplicando. 2. ¿Ok? Hay 2 en diagonal, no se multiplica. Procede ahora a sumar si quieres. ¿Ok? K cuadrado más 3. Busca la diagonal auxiliar interna en esta determinante. 1K y 2. Es la diagonal auxiliar. Multiplica los elementos. 2 veces K. Debajo de esta hay 3 en diagonal. Sí, multiplica los elementos. 1. Debajo de la hay 3 en el diagonal. Multiplica los elementos K. ¿Ok? Suma. Y tenemos 3K más 1. Y ahora volvemos y decimos que el valor de esta determinante es lo que se obtuvo en el lado derecho, K cuadrado más 3, al cual hay que restarle lo que se obtuvo en el lado izquierdo, menos 3K más 1, diferente de 0. ¿Ok? ¿Me ayudas? Tenemos K cuadrado menos 3K menos 1. Con este más 3 sería un 2, ¿cierto? K cuadrado menos 3 por K más 2. Su raspa simple, mis estimados, K por K. Menos 2 por menos 1. K menos 1 por K menos 2, diferente de 0. Decimos que K menos 2 es diferente de 0 y K menos 1 es diferente de 0. Por lo tanto, K es diferente de 2 y K es diferente de 1. ¿Listo? Entonces, K puede ser cualquier número real menos el 1 y el 2. Listo, jóvenes. Depende de ustedes. ¿Vamos bien? ¿Listo? ¿Sí? Continuamos presentando. Usualmente, jóvenes, en los exámenes de admisión te van a pedir que tú plantees el sistema de ecuaciones. La pregunta 7 es como que apropiada. Sergio tiene 180 soles en monedas de 2 soles, 5 soles y billetes de 10 soles. La cantidad de monedas de 2 soles excede en 4 unidades a la cantidad de monedas de 5 soles.
Si Sergio le daría a su hermano un billete de 10 soles, la cantidad de billetes que le quedaría sería el doble de la cantidad de monedas de 5 soles. ¿Cuántas monedas tiene Sergio? Jóvenes, está como que cantadito quiénes van a ser nuestras incógnitas, ¿cierto? Nos hablan de monedas de 2 soles, monedas de 5 soles y de billetes de 10 soles. Desconocemos cuántas unidades de cada una de estas monedas se tiene, ¿cierto? O en soles, monedas de 2 soles, 5 soles y billetes de 10 soles. Sea X la cantidad de billetes de 10 soles, sea Y la cantidad de monedas de 2 soles y sea Z la cantidad de monedas de 5 soles. Ahora tenemos que plantear nuestro sistema de ecuaciones. Primero, jóvenes, del dato. A ver, dimensiono, ¿ya? Dice, la cantidad de monedas de 10 soles, la cantidad de monedas de 2 soles excede en 4 unidades. Antes de eso, observa, Sergio tiene 180 soles en monedas de 2 soles, 5 soles y billetes de 10 soles. Lo que significa entonces que 2 por X es la cantidad de billetes de 10 soles. 5 por Y es la cantidad de monedas de 2 soles. Y 10 por Z es la cantidad de monedas de 5 soles. Y si tú sumas a ellos, va a coincidir o debe coincidir con 180. ¿Ok? Luego viene, le llamo 1. Viene lo siguiente. La cantidad de monedas de 2 soles excede en 4 unidades a la cantidad de monedas de 5 soles. La cantidad de monedas de 2 soles excede, jóvenes, menos la cantidad de monedas de 5 soles que es Z, ¿sí? En 4 unidades. Y el último resultado, si Sergio le daría a su hermano un billete de 10 soles, la cantidad de billetes que le quedaría sería el doble de la cantidad de monedas de 5 soles. Entonces yo creo que también aquí es accesible, ¿cierto? Si Sergio le daría a su hermano un billete de 10 soles, entonces Sergio ahora tiene X menos un billete de 10 soles. La cantidad de billetes que le quedaría sería el doble. 2 veces, ¿qué cosa, jóvenes? La cantidad de monedas de 5 soles. 2 veces Z. Le llamo 3. ¿Ok? Entonces, ahora tienes que darte cuenta de la pregunta. ¿Cuántas monedas tiene Sergio? Tenemos que calcular X, Y y Z. O la suma de X más Y más Z. ¿Ok? Entonces, observemos cada una de las ecuaciones y espero que puedas dar cuenta que en la ecuación 2 nosotros obtenemos que Y es igual a Z más 4. ¿Listo? Y le llamamos ecuación 4. De la ecuación 3 podemos, jóvenes, darnos cuenta que esta X es igual a 2Z más 1. Si eres astuto, espero que sí, lo que se está haciendo es que esta primera ecuación, jóvenes, esta X está en función de Z, esta Y está en función de Z, y por lo tanto la ecuación 1 te va a quedar en función de Z, o Z versus número, y vas a poder resolver. De la ecuación 4 a la ecuación 5 reemplazado en 1, tenemos lo siguiente. ¿Me ayudas? 10 por X. El X es 1 más 2 por Z, o 2Z más 1. Más 2 por Y, el 10Z más 4, más 5 por Z igual a 180, ¿cierto? Luego decimos 20 veces Z más 10 más 2 veces Z más 8 más 5Z es igual a 180. Te voy a pedir que verifiques, ¿no? A ver, ¿me ayudas? Tenemos 20Z, 22, 27Z, ¿ok? Te decía 10Z más 8, 18. Está bien, es correcto esto, ¿ok? 18 va a restar y luego divides, ¿ok? Y encuentras que Z vale 6. Si Z es 6, reemplazas en la ecuación 4 para que obtengas que Y es 10. Y reemplazas en la ecuación 5 el valor de Z y obtienes que X es 3. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien, jóvenes? Dice, ¿cuántas monedas? Allá, profe. El número de monedas sugiere solamente encontrar el valor de Y el valor de Z. ¿Listo? Ahí con mayor precisión. Y la suma de ellos dos, jóvenes, el total de monedas es de 16. ¿Listo? Similar esta pregunta viene en los exámenes de admisión. Espero que hayas estado atento, atento. ¿Bien? Ejercicio 8. Eva compró 3 variedades de papa
amarilla, guairo y blanca. Los precios de costo de cada kilogramo es de las tres variedades es de 8 soles, 6 soles y 2 soles respectivamente. Compró en total 80 kilogramos de papa y por dicha compra gastó 320 soles. Ella vendió todos los kilogramos de papa que compró, obteniendo un ingreso de 490 soles. Si el precio de venta de cada kilogramo de papa amarilla, guairo y blanca son de 10, 9 y 4 soles respectivamente, ¿cuánto ganó Eva por la venta de papa blanca? ¿Listo? Aquí está un poquito más intenso que la pregunta anterior. Entonces, un cuadro, jóvenes, que permita que ordenemos la información, a diferencia de lo anterior, ¿no? Vamos a suponer que la cantidad de papa amarilla sea X, la unidad kilogramos. En cuanto al costo, hacen referencias. Bueno, completamos aquí en vertical primero. Pudiese haber trabajado aquí, pero bueno. Y la cantidad de kilogramos de papa guairo, Y. La cantidad de kilogramos de papa blanca, Z. ¿Ok? Por aquí hace referencia a los costos, ¿no? Los precios de costo de cada kilogramo de las tres variedades son 8, 6 y 2 respectivamente. ¿Sí? La unidad soles. ¿Está bien? Compró en total 80 kilogramos de papa y por dicha compra gastó 320 soles. Ahora dice lo siguiente. Ella vendió todos los kilogramos de papa que compró, obteniendo un ingreso de 490 soles. Entonces aquí vamos formando nuestra primera ecuación. ¿Ok? Observa. Compró en total 80 kilogramos de papa. ¿Listo? Entonces la suma de X con Y con Z es 80. ¿Hasta ahí bien? ¿Listo? Y por dicha compra gastó 320 soles. ¿Qué es lo natural hacer, mis estimados? Lo natural hacer es multiplicar, ¿cierto? Le llama ecuación 3. 8 por X más 6 por Y más 2 por Z. ¿Ok? Eso se tiene que igualar con 320. La unidad soles en cada una de esas ecuaciones está siendo cancelada. ¿Hasta ahí bien? ¿Qué nos falta, jóvenes? Voy dos ecuaciones. 3 incógnitas, tiene que haber 3 ecuaciones para poder resolver. Luego dice, ella vendió todos los kilogramos de papa que compró, obteniendo un ingreso de 490 soles. Si el precio de venta de cada kilogramo de papa amarilla, guairo y blanca es 10 soles, 9 soles y 4 soles, aquí aparece 10, 9 y 4. Entonces ahora, jóvenes, 10 por X más 9 por Y más 4 por Z debe ser igual con ¿cuánto, jóvenes? Con 490. ¿Ok? Ecuación 2. Y ya está bonito esto, ¿eh? Te sugiero este ejercicio coleccionarlo, ¿no? Bien. Ahora, jóvenes, 8, 6, 2 y 320 está cantado que le puede sacar mitad. Aquí él está sacando mitad. ¿Listo? Le sacó mitad a los coeficientes. Y luego dice, ¿cuánto ganó Eva por la venta de papa blanca? Entonces, entra tu mirada, profe, aquí hay Z. Luego hay que multiplicar y restar, ¿cierto? Entonces, de 3 veces 1 menos 2. A ver, jóvenes, multiplicas por 3. 3x más 3y más 3z es igual a 240. Y vas a restar, ¿cierto? De 3 veces 1, perdón, aquí 3 veces 1 menos 2. Discúlpenme, observé mal. De 3 veces 1. ¿Por qué hago eso primeramente, mis estimados? ¿No? Debes recordar que cuando tienes 3 incógnitas, hay que eliminar una variable para quedarnos con 2 incógnitas y formar dos ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces, aquí se decide, ¿sí, mi estimado? Sí, todavía tengo tiempo, Angélica. Tengo una alarma prendida. Gracias igual. Entonces te decía, vamos a eliminar las yes. Y para eso necesito que este coeficiente sea 9. Por eso es que multiplicamos por 3. ¿Ok? Entonces, ¿me ayudas? 4 por 3, 12, más 9 veces y, más 3 veces z, y 16 por 3, 48, y le agregas el 0. Y traes la ecuación 2, ¿ok? Le va a restar, bueno, aquí primariosamente le está multiplicando por menos 1 y luego lo suma. ¿Es correcto esto? ¿Sí? Entonces, obtienes la siguiente ecuación. 2 veces x menos z es igual a menos 10.
tienes una ecuación con variables x, z. Nos falta, ¿qué cosa, jóvenes? Otra ecuación donde participe x, z. ¿Listo? Le llamamos ecuación 4. Ahora decimos de 1 menos 3 veces la ecuación 3, es la que estaba observando yo, y luego en el orden del colega encargado de la semana, es como se está presentando. Lo multiplicamos por 3, entonces, a la ecuación 3, ¿sí? 4x más 4y más 4, perdón, de 1. 4x más 3y más z, 160. Multiplica la ecuación 3 por 3, 3x más 3y más 3z es igual a 240. Multiplícale por menos 1 y luego suma. ¿Listo? Se cancela y tenemos x menos 2z es igual a menos 80. Entonces ahora tienes un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Ok? Procede a resolver ahora 4 y 5. Vamos a eliminar, jóvenes, a la ecuación 5 le multiplico por 2. Entonces le multiplicas por 2 porque recuerda que queremos calcular cuánto ganó Eva por la venta de papa blanca. Estamos buscando Z. ¿Listo? Entonces, haciendo eso, tenemos la ecuación 4 que es copiada, la ecuación 5 que la multiplicas por 2, por menos 2 si quieres directamente, y luego lo sumas. Y encuentras que Z es igual a 50. ¿Listo? Entonces, Eva vendió 50 kilogramos de papa blanca. La ganancia por la venta de papa blanca es el precio de venta menos el precio de costo. ¿Ok? Aquí no hay dificultad. 50 por 2, 100 soles. ¿Ok? 100 soles es la respuesta. Bien, mis estimados, procedemos a darle las claves, los ejercicios propuestos. Y bueno, agradecerles su atención y que hayan participado hasta cierto momento, porque luego un poco se me fueron, me parece. Bien, jóvenes, en la próxima clase el doctor Alejandro va a estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Doctor del aula, doy por terminada la clase. Muchas gracias por su colaboración.